Te invitamos a conectarte al programa Un Encuentro con Jesús, difundiendo todo el consejo de Dios para tu vida. Que seas mi universo, no quiero darte solo un rato de mi tiempo. Un Encuentro con Jesús, por el canal de YouTube y Facebook, todos los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina. Que seas mi universo. Un programa de cara a la actualidad, reflexiones, noticias del ámbito cristiano y la palabra de Dios. Oh Jesús, es mi deseo, que seas mi universo. Un Encuentro con Jesús, dirige Rodolfo Vargas. Que seas mi universo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, amada audiencia. Les saludo con la dulce paz del Señor. En este día donde vamos a estar compartiendo este programa que realmente es de bendición y va a ser de bendición todavía porque estamos difundiendo el bendito Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Agradezco a Dios porque, bueno, una semana que no pudimos salir por el canal, por motivos de salud. Usted sabe que a veces el cuerpo se enferma, a veces nos viene la gripe, un resfrío y de pronto uno tiene que guardar reposo, tiene que seguir las indicaciones del médico y uno puede estar ya realmente nuevamente combatiendo, ¿no? estas batallas que tenemos cada día. Y por eso agradezco a Dios por esto, porque este pequeño resfrío que me vino lo pude superar. Y lamentablemente uno cuando tiene que hacer el programa tiene que estar bien, ¿verdad? Así que gracias a Dios que podemos estar nuevamente en el aire con nuestros hermanos, recibiendo a cada uno de ellos, nuestros suscriptores que realmente en cada momento están atentos a lo que vamos a traer en el programa Un Encuentro con Jesús. En Un Encuentro con Jesús vamos a explorar valores eternos y las enseñanzas de Jesucristo, por supuesto, ¿no? De una manera fresca y contemporánea. Vamos a adaptarnos a este tiempo, a este siglo XXII, ¿verdad? A través de diálogos auténticos, historias conmovedoras, entrevistas con diferentes personajes, ¿no? Hermanos en la fe, médicos cristianos, ¿verdad? Que van a poder darnos unas profundas respuestas a nuestros interrogantes que cada día tenemos, ¿verdad? Además de eso, abordaremos temas que van desde el amor y la compasión hasta la superación y desafíos. Y la importancia también de lo que es la fe en tiempos difíciles. Este programa, no importa si eres joven o en busca de guía en un mundo de constante cambio, ¿no? O eres un adulto que está buscando una paz y propósito en su vida, ¿verdad? Nuestro objetivo, como ya lo menciono siempre a través de varios programas y los programas que tenemos a continuación, es crear un espacio, donde la espiritualidad y la modernidad se unan, ¿verdad? Permitiendo explorar y fortalecer tu conexión con Jesús. Esto es importante. Tu conexión con Jesús, de una manera muy significativa. Cada programa, cada episodio que emitimos, Un Encuentro con Jesús, es una invitación a mirar hacia adentro y reflexionar sobre nuestras acciones y
crecer en la familia de Cristo, en la familia de un encuentro con Jesús. Por esto es importante que no te pierdas ningún programa, ninguna edición, para poder estar siempre conectado en esta vida espiritual que el Señor nos ofrece, una vida en abundancia, ya que el mundo no te ofrece la paz que el Señor nos da. El mundo te ofrece aflicciones, te ofrece muchas cosas que realmente no te hacen bien a tu vida espiritual, y menos a tu salud. Porque estas tensiones que hay en diferentes partes del mundo y en todos los países, hace de que uno se encuentre estresado, con nerviosidad, inseguro de lo que será el mañana. Esto hablo en cuestión de personas que no tienen a Cristo en su corazón. Pero aún así los cristianos también sufren este tipo de problemas. No están exentos el cristiano de sufrir estos estrés económicos, familiares, de salud. Y esto hace de que nuestra vida también sea un poco interesante, ¿no? Que no sea todo monótono. Imagínate, hermano, cuando venga el milenio, cuando todo no va a haber el mal, desde ya no va a haber el pecado. Entonces va a ser una vida, no monótona, pero una vida tranquila, ¿no? Pero este tiempo que estamos acá, es que cuanto viene la prueba, los problemas y dificultades, más dependemos de Dios. Más tenemos que depender de Dios. Por esto es importante, por eso, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de otra de las disciplinas que ya hace 2 programas atrás estuvimos hablando de algunas disciplinas tan importantes como la disciplina del estudio de la palabra, o la disciplina de el hecho de ser agradecido a Dios, y la disciplina en este caso vamos a ver la disciplina de la oración, ¿no? Y la pregunta que nos viene y que escuchamos muchas veces es: ¿por qué es tan difícil orar? ¿Por qué casi estamos hablando de la familia cristiana, ¿verdad? ¿Por qué casi la familia cristiana es reacia a la oración? Solamente ora cuando está en su última necesidad. Cuando, como quien dice, ya no da más. Ahí se acuerda que hay un Dios. ¿Qué será, no? Hoy vamos a ver esto. Este tema que nos interesa. Porque nosotros queremos brindar siempre en nuestro programa que tenga contenido. Que pueda ser un programa que nos interesa tu vida. Creemos que tú eres importante para Dios. Creemos que Dios tiene muchas cosas importantes. Por eso queremos escucharte también a través de los chats, de los comentarios que envías. Queremos escucharte tus problemas, tus dificultades. Queremos acompañarte también en ese camino. A veces es tan difícil. Entonces, por eso nosotros tratamos de preparar un programa que tenga contenido, que hable de temas realmente que son importantes para nuestra vida, para nuestro crecimiento, para pasar los días que vienen todavía, porque dice que vienen días malos. Días malos, dice que vienen, donde realmente seremos probados, ¿no? Fuego, seremos probados. Ya en muchos países, según las noticias que escuchamos, Panorama Cristiano de Noticias, que también emitimos nosotros, este ministerio, vemos la persecución que hay. No solamente persecución física, sino una persecución, una manipulación en cuanto a la palabra, un lavado de cerebro que están queriendo hacer con los niños, y todo esto. Entonces tenemos que estar preparados, ¿verdad? Así como cuando viene una enfermedad, tenemos que estar con buenas defensas, porque si no, no vamos a poder hacer nada en cuanto a nuestra salud, a todo lo que nos concierne, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil orar? ¿Por qué es difícil orar? Como cristianos, la oración debe ser una prioridad. Debe ser una prioridad. Y usted sabe que el orar significa hablar con Dios. Entonces tiene que ser una prioridad nuestra relación con Dios. Y una de las mejores maneras, ¿no?, para crecer
meta para crecer en nuestro andar con Jesús es la oración. Esto no es nada que estamos descubriendo ahora. El Señor dijo que oremos sin cesar para que no caigamos en tentación. ¿Verdad? Cuando oramos, hablamos con Dios. Y no solamente hablamos con Dios, hablamos por hablar, sino hablamos sobre lo que nos sucede en nuestra vida, nuestros anhelos, nuestras luchas, nuestros temores. Esto hacemos cuando oramos. Orar a Dios nos acerca a Él. Nos acercamos a Él cuando oramos a Dios. La oración abre la puerta para que recibamos su palabra, su consuelo y las bendiciones que Él desea darnos a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y no solamente eso también, sino que la oración nos fortalece nuestra fe. Fortalece nuestra fe. Al orar, hermanos queridos, sentimos su presencia y el poder del Espíritu Santo cuando oramos. Y esa presencia nos llena de gozo, ¿no? Nos llena de valentía para obedecer al Padre en todo momento, viviendo siempre dentro su voluntad. Porque hay condiciones también para que nuestras oraciones sean contestadas. Hay condiciones, ¿verdad? La Biblia nos dice lo que es la oración, ¿no? Orar es hablar con Dios. Eso ya sabemos. Cuando oramos, conversamos con papá. Abrimos nuestro corazón a Él y como le decía, le contamos todas las cosas que estamos pasando. Cómo nos sentimos. Porque a veces no tenemos en casa con quién hablar. Están las personas, pero están ausentes. Espiritualmente. Físicamente están ahí, estamos rodeados de muchas personas, pero a la vez estamos solos. ¿Y quién nos escucha? Papá. ¿Verdad? Por eso Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versos 5 al 8, habla sobre la oración. Y dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que haces, lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles. Mire usted, hermanos, este consejo tan hermoso que el Señor nos dice, ¿no? En su palabra. Dice, no hagan como hacen los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. A veces yo me admiro, ¿no? Cuando en la iglesia muchas veces escuchamos orar y de pronto, por ejemplo, la pastora dice, vamos a orar por la ofrenda. Y de pronto, en vez de orar, pero específicamente, ¿no? Por la ofrenda, por lo que tiene relación algo con la ofrenda, por supuesto, oramos por otras cosas, por otras necesidades. Pero esto es la oración congregacional. Pero yo digo, no, me imagino que cuando uno está orando, como dice acá el Señor, que entremos a nuestro cuarto, cerremos la puerta y oremos al Padre, tiene que ser específicamente lo que necesitamos. No podemos ir divagando porque como dice, ¿no? Porque ellos imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, o sea, como los gentiles, como hacen los gentiles, ¿no? Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y acá en esta palabra vemos que la oración es privada entre nosotros y Dios. Privada.
No para impresionar a nadie, que a veces lo hacemos, muchas veces nos pasa, ¿no? Que cuando nos hacen orar por alguna situación en la iglesia, pero hablamos con palabras rebuscadas del diccionario y a veces lo hacemos pensando que la gente va a decir, ese hermano, la verdad que qué espiritual tiene que ser, o esa hermana. Pero esto no es así, porque esta oración que el Señor está hablando, que es la que nos concierne a nosotros, es la oración personal y privada, es entre Dios y nosotros, y no para impresionar, como les decía, a los demás, ¿verdad? Ahora, nuestro corazón, por supuesto, tiene la actitud, no tiene la actitud correcta, ¿no? Hay siempre en nosotros la vanidad, el ego, ¿no? Para que cuando oramos pensemos que nos van a admirar un montón por nuestras palabras. Y esta situación no corresponde, porque cuando oramos a Dios es hablar desde lo más profundo de nuestro corazón. Es hablar de lo más profundo de nuestro corazón. No hay otra forma de poder decir lo que es la oración privada, personal de cada uno. Y en especial, no podemos mentir. No podemos ocultarle nada. Ahora, es verdad que papás, nuestro Padre Celestial sabe de antemano lo que necesitamos. Pero como todo buen papá, a él le encanta escuchar. Le encanta escuchar la voz de sus hijos. Yo sé qué cosa necesita mi hijo, pero yo quiero que me lo pida a él. Quiero escuchar la voz de él. Quiero que sepa que tiene confianza en mí, que yo soy su padre. ¿Verdad? Entonces, de todo esto vemos, hermanos, que cuando nos dicen que debemos de orar, el apóstol Pablo dice que debemos de orar sin cesar, se pone mucho énfasis en la oración, es porque la oración debe ser para fortalecer nuestra relación con Dios. Esta es la primera razón por la cual oramos, por la cual tenemos que orar. Fortalecer nuestra relación con Dios, acercarnos a Él, pasar tiempo en su presencia y compartir con Él todo lo que está en nuestro corazón. No, esta es la oración. Oramos porque también nuestra relación con Dios es importante y vital. Yo a veces digo, ¿no? La oración muchas veces también es como respirar. Si yo no respiro, me muero. Eso también es eso, ¿verdad? Ahora, en esto de la oración también hay abusos, ¿no? Hay abusos con estos llamados evangelios, por ejemplo, de la prosperidad. Cuando yo me convertí a Cristo, erróneamente, ¿no?, seguí este evangelio de la prosperidad, en lo cual me decían, la teología de la prosperidad, ¿no? En lo cual me decían, menciónalo y reclámalo. Y no solamente a mí, sino que por la televisión, los predicadores con este evangelio de la prosperidad, de los pactos. Inclusive me decían, no hagas confesiones negativas. Si estás enfermo, confiesa que has sido sano. A veces hacemos abusos, ¿no? Y aun cuando a lo mejor pongamos en nuestra boca cuando oramos, Señor, que se haga tu voluntad, decimos muchas veces, ¿verdad? Pero dentro de nosotros, en lo profundo, decimos, no, Señor, que se haga mi voluntad. O no es así, ¿verdad? Yo creo que es así. Y a veces reclamo equivocadamente, le digo, Señor, vos me dijiste, pidan y Dios les dará, en Mateo 7:7, hasta en versículo bíblico menciona. Pero Santiago nos recuerda, ¿no? 4:3,
cuando le pidan a Dios, no reciben nada porque la razón porque la piden es mala. Ahí está. Ahora, de nuevo, ¿no? El problema de la oración, que muchas veces no es escuchada, ¿no? No es respondida. No es de Dios el problema, sino de nosotros, que pedimos mal, como nos dice el apóstol Santiago. Yo creo que tenemos que corregir, hermanos queridos, cuando ya realmente seamos personas de oración, cristianos de oración, que necesitemos que sepamos cuál es el concepto exacto, por qué oramos, por qué necesitamos orar, todo eso. Cuando sepamos todo esto, vamos a corregir algunos problemas de la oración también, porque tiene sus problemas, ¿no? Porque aún a ver, cuando uno ha estudiado en seminarios, ha hecho institutos bíblicos, aún así, hermanos, nos falta todavía conocer los misterios de Dios. Como hay mucha gente, ¿no?, que ora demasiado. Y esas personas dicen, cuanto más oro, menos entiendo sus profundos misterios de Dios. ¿Y por qué algunos dicen de esto? Es porque en primer lugar, hermanos, necesitamos entender en esta disciplina de la oración que hoy estamos analizando. Tenemos que entender que el propósito de la oración no es que Dios nos va a complacer con todo lo que pedimos. No. Cuando oramos, Dios no nos quiere complacer, sino nos quiere cambiar. Nos quiere cambiar. Es como que un papá constantemente cede a los caprichos de su hijo pequeño, ¿no? Lo consideraremos como un mal padre. Un padre permisivo, ¿no? Ahora, ¿por qué entonces algunos piensan que Dios es un Dios obstinado cuando no nos da todo lo que queremos? Algunos dicen, no, Dios no es bueno porque no me da lo que tantos años pedí, tanto tiempo pedí por esto y no pasa nada. Hermanos, necesitamos confiar que Dios es sabio y poderoso, lo suficientemente para contestar de manera correcta y justo a tiempo. Él va a contestar a tiempo. Primero de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿se entendió esa parte? Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, Dios no salta, ¿no?, ante toda confesión de labios para afuera. La oración que se eleva con verdadera fe dice que se somete a su voluntad. A su voluntad. Esto es importante. Por eso la voluntad de Dios es cambiarnos, no complacernos. ¿Se entendió? Parece algo que no estaría de acuerdo con nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero esta es la realidad. Cuando oramos, el único propósito es acercarnos a Dios. El único propósito no solamente acercarnos a Dios, sino decirle lo que nos pasa internamente, los problemas que tenemos, las debilidades que tenemos, ¿verdad? Y si tenemos algo para pedir, no es que Él nos va a dar todo lo que nuestra boca confiese. Como dice Juan 5:14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, conforme a su voluntad.
Ahora, terminando este tema de la disciplina espiritual de oración, que es fundamental y vital, porque es necesario, mientras más oramos, más conocemos a Dios, más el Espíritu Santo nos llena, más somos cristianos más fuertes para hacer frente a las acechanzas del enemigo. No vamos a ser cristianos débiles. Nuestra fe se fortalece. O sea, hay bastantes cosas que son buenas en la oración para nosotros. Ahora, el problema es que la mayoría de los cristianos se les dificulta tratar de permanecer constantes en la oración. Ay, qué complicada es la oración. A veces uno quiere empezar a disciplinarse haciendo la oración matutina al mediodía y vespertina, así como lo hacía Daniel, ¿verdad? Pero ¿cuánto tiempo dura esa emoción, ese deseo? ¿Pero por qué? ¿Por qué hay problemas en permanecer constantes en la oración? Ahora, claro, la mayoría de los cristianos, me pasó a mí también, tienden a decir, la mayoría de los cristianos a decir las mismas cosas en la oración, constantemente, ¿no? Orar por las mismas cosas, pero este no es el problema. Esto es normal, cuando pedimos alguna necesidad, tenemos que pedir la misma cosa, ¿no? Ahora, pero nuestras vidas tienden a consistir, hermanos, casi de las mismas cosas de un día para otro. Pero decir las mismas cosas acerca de ellas cada día, para algunas personas les parece aburrido. Y cuando la oración es aburrida, como se menciona escuchar esto, ¿no? Es difícil permanecer constantes en oración, como lo decía el apóstol Pablo. Aunque hay un deseo de orar, por supuesto, siempre hay un deseo de orar y para que nuestra fe crezca, para hablar con Dios, pero realmente esto se hace tan complicado que tiende a resultar en una vida de oración muy inconsistente e insatisfactoria. Por eso nosotros, cuando nos acercamos a Dios, tenemos que orar con gozo, pensando que el Señor está al lado nuestro. Al lado nuestro. Esto es importante, esto es muy importante. Para orar con gozo tenemos que sentir que nos estamos encontrando con Dios. Y que es necesario. Y a veces me siento, cuando abro la palabra de Dios, la Biblia para leer, es que también es otra manera de orar. Porque quizás no va a haber una distracción. ¿No? No va a haber una distracción. Porque voy a leer la palabra, voy a ver lo que Dios me está diciendo. Voy a conocerlo a Dios. El obrar de Dios en esta lectura, en estos pasajes, en estos acontecimientos de la palabra. Ahora, por ejemplo, estamos viendo en el estudio bíblico, estamos viendo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Cada capítulo que vemos realmente, Dios nos habla, estamos orando. Al leer la Biblia también estamos orando. Y sin distracciones, porque nos metemos a esas situaciones. Estamos viendo cómo Dios obra en la iglesia primitiva, cómo está obrando en sus apóstoles, en aquellos que están haciendo la voluntad de Él, todo esto, en los milagros. Es que es así, ¿no? Por eso es importante, hermanos, que cuando uno ora, tiene que orar con gozo. Pensar que, Señor, tú eres el único que me escuchas y tú me vas a responder de acuerdo a tu voluntad. Y a través de la oración, de la disciplina, muchas veces no vamos a sentir nada, pero tenemos que hacerlo, porque es otra de las disciplinas que nos va realmente a hacer cada día madurar en nuestro crecimiento espiritual. Hablábamos la otra vez, y Pablo hace mención del atleta.
¿Cómo el atleta se tiene que negar a sí mismo, te tiene que hacer esfuerzo, sacrificio? Quizás algún día se levantará con un cansancio y dice, bueno, hoy no voy a correr los 5 kilómetros ni 1 kilómetro, hoy no voy a hacer nada. Y es normal. Así pasa en la oración. Muchas veces nosotros decimos, ay Señor, no puedo orar este día. Lo importante es que seamos perseverantes. Y cuando somos perseverantes, va a haber un momento donde no vamos a, no vamos a tener el deseo de orar por situaciones que nos pasan en el trabajo, en la familia y todo esto. Pero qué cosa, ¿no? Que cuando tocamos fondo, es el último recurso que el cristiano utiliza para realmente orar fervientemente al Señor. ¿Le pasó esto a usted? A mí me pasó. Y a veces me pasa. Entonces, tenemos que hacerlo. Una manera, la oración tiene que ser una manera, un hábito, una forma, ¿cómo le puedo decir? Un lugar de tranquilidad, de gozo, de paz, porque papá me va a escuchar, porque tengo tantas cosas que decirle que no puedo decir a otras personas que quizás me van a juzgar, me van a... ¿No es cierto? Y a veces ni la escuchan. Por eso qué bueno, ¿no? Cuando alguien nos habla, prestarle atención. Dejar que hable. A veces es bueno el silencio. ¿Verdad? Así que, y muchas cosas más se podrían hablar de la oración. Son temas realmente abundantes. Usted entra en Google, pone usted oración, y ahí tiene miles y miles de páginas para elegir. Entonces, yo creo, hermanos queridos, que tenemos que tomar el ejemplo del Señor. El Señor nos dijo bien claramente, ahí en el Evangelio de Mateo, el capítulo 6, versos 5 al 8. ¿No? Él nos habla acerca de la oración. Bien claramente nos dice lo que tenemos que hacer. No tenemos que hacer como para que la gente nos mire, para que nos diga, qué vocabulario que tiene, la verdad, debe ser muy espiritual. No. La mejor oración no es la oración congregacional. No digo que está mal, está bien oración congregacional en toda la iglesia, pero la mejor oración es la oración personal y privada, ¿no? Cuando uno derrama su corazón delante de Dios, ¿no? Cuando uno dice, entra a su cuarto, cierra la puerta y habla con Dios. Esta es la mejor oración. Por eso el hombre, a través de esta oración ferviente, como lo hizo Jesús, que nos dio ese ejemplo, porque él oraba de muy temprano, porque la jornada iba a ser muy difícil para él. Él nos dio el ejemplo. Por eso, hasta nos dio un modelo. No como repitamos como loro, sino nos dio un modelo para orar al papá. No quiero cansarlos más, hermanos queridos, con este tema, pero yo creo que este tema vale la pena recordar, la oración en estos tiempos difíciles que nos encontramos. Reflexionamos sobre esto mientras escuchamos un tema musical. Luego estaremos prosiguiendo con lo demás que tenemos preparados para este día tan hermoso que es un encuentro con Jesús. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Radio Vida Nueva, online. La palabra de Dios y la música que te hace bien.
basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para 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 ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para 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 ti. Desde lo alto, una palabra directa a tu corazón, a cargo del pastor José Luis Sinali.
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 7. Las riquezas suelen ser a menudo un lazo para nuestra alma que termina por asfixiar la vida de Dios en nosotros. Lo suficiente nunca es suficiente y las riquezas nunca traen contentamiento ni satisfacción permanente. Salomón escribió: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Eclesiastés capítulo 4 versículo 8. Existe un concepto muy arraigado pero erróneo de que la espiritualidad y las riquezas van por caminos separados. Sin embargo, Dios no tiene problemas en que nosotros tengamos riquezas. El problema viene cuando las riquezas nos tienen a nosotros. Si esto sucede, ellas vienen a convertirse en nuestro Dios, robándonos la intimidad y la adoración debida al Dios verdadero. Pablo le recuerda a Timoteo que ningún tesoro en la tierra durará para siempre, y que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 8 y 9. Tal declaración nos impulsa a no dar demasiada importancia a los bienes terrenales. Las riquezas son fugaces. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo estas ningunas? Porque se harán alas y volarán al cielo. Dice Proverbios capítulo 23 versículo 5. E inciertas, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 17. Nada de lo que hayamos guardado permanecerá para siempre. Algunos de los esfuerzos de nuestras manos quizás perduren más allá de nuestra vida, pero nada lo hará más allá del día del Señor. La palabra de Dios en 2 Pedro 3 versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Jesús mismo enseñó que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se pueden servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Dado que las riquezas son pasajeras, inciertas, engañosas y no producen satisfacción, no debiéramos poner nuestra confianza en ellas, sino solamente en Dios, que siempre provee y nunca nos abandona. Qué hermosa reflexión que nos trajo esta vez el pastor Sinali, José Luis Sinali. Como toda reflexión, cortita, pero tiene un contenido muy profundo, ¿verdad? Acerca de lo material. Y lo material está realmente siendo algo. Dice: ¿de dónde vienen las guerras? Dice el apóstol Santiago. ¿De dónde vienen los conflictos y las guerras? De este problema de la avaricia, del dinero, del poder, de todas estas cosas, ¿verdad? Y nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio. Debemos de predicar el Evangelio. Cada programa que hacemos es realmente, nuestro propósito es predicar el Evangelio. Como dijo el Señor, involucrarnos en la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Debe ser nuestra premisa, hermanos queridos, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, hermano, hermana. Este es tu compromiso con el Señor. Por eso es muy importante que nosotros podamos tener las armas, prepararnos, porque si también no estamos preparados, va a llegar el momento en que nosotros no vamos a saber qué decir, ¿no? Y el enemigo nos va realmente a bofetear y vamos a salir mal parados, ¿verdad? Y cuando uno dice hay que predicar, hay que compartir el Evangelio, porque es una orden que Dios nos ha dado, a veces decimos, pero ¿cuál es la razón? ¿Por qué tenemos que hacer? Y bueno, la primera razón sería, y es la primera razón,
es porque se nos ha ordenado que lo hagamos. Esto está en Marcos capítulo 16, 15 y dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad a toda criatura. Yo creo que no necesitamos otra razón más, ¿no? Algo más que nos diga ahí, pero ¿cuál es la razón? Ahí está. Es una orden que el Señor nos dio a cada uno de nosotros. No bien nosotros aceptamos a Cristo como el Señor de nuestra vida, de nuestra familia, nuestro Salvador. No bien hacemos esto, entonces tenemos ese compromiso, ¿verdad? Esta interrupción. Esta es la razón por la cual nosotros tenemos que predicar el Evangelio. La primera razón, importante, el Señor nos ha ordenado. El Señor nos ha ordenado. Otra de las razones por la cual debemos de predicar el Evangelio, debemos de compartir el Evangelio, es porque el infierno existe. ¿Cuántas iglesias, cuántas personas, cuántos líderes no quieren hablar del infierno? No quieren hablar del infierno, del diablo, porque no es darle mucho interés al infierno, al diablo. El infierno, hay congregaciones donde no creen que hay infierno. Dicen, el infierno es este que estamos viviendo en la tierra. Ni se parece, porque el infierno es algo realmente que, como dice, es algo inimaginable. No se imagina, no nos imaginamos lo tremendo que es el infierno. Dice, donde el fuego nunca se apaga ni el gusano nunca muere. Qué tremendo, hermano. Algo increíble. Por eso es de ver, ¿no? Jesús dijo, ¿no? En Lucas capítulo 12, verso 5 dijo, pero yo os mostraré a quién debéis temer. Esto hablaba acerca de que no debemos tener a nadie, no debemos tener miedo a nadie por causa de Cristo, ¿verdad? Dice, yo os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber matado, tiene poder para arrojar al infierno. Sí, os digo, temedle. Ahora, yo digo, si el infierno no existiera, como algunos lo dicen, tendríamos una excusa legítima para estar tranquilos. Total, no existe el infierno, Dios es amor, nunca va a querer que nosotros vayamos a sufrir, ¿no es cierto? Pero realmente la palabra de Dios lo dice, hermanos, y nos dice que existe y lo que les espera a los pecadores culpables. Entonces, nosotros seríamos muy insensibles en no decirles a aquellos que no tienen a Cristo en su corazón que están yendo camino al infierno. Yo siempre digo, es como decirle a una persona ciega que está caminando por la calle, no hacerle notar que delante de él hay un pozo. Tenemos que guiarla y pasarla por el costado de ese pozo para que no caiga en él. Seríamos insensibles, ¿no? De dejarlo caminar y que se caiga en ese pozo. De la misma manera pasa, la misma actitud es cuando nosotros no compartimos el Evangelio. El Señor dijo que Él no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Por esto es importante, hermanos queridos, nuestro trabajo, nuestro propósito. Nosotros somos sembradores, estamos dejando la semillita. No sé en qué momento esta semilla va a germinar en algún corazón. Por haber visto este programa, por haber compartido con otros. Por eso siempre yo digo que compartamos este video, este programa, compartamos con otras personas. Subamos a nuestro perfil, volvamos a publicar semana tras semana. ¿No? Porque alguien va a encontrar a Jesucristo, va a tener un encuentro con Jesús. Y un día el Señor nos dirá, buen siervo fiel, poco has sido fiel y en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno, ¿no? Cuando uno cumple, es obediente a la palabra de Dios. Otra de las razones también es que si
es que tenemos que tener amor a nuestro prójimo. Así como nos amamos a nosotros mismos, tenemos que esforzarnos por amar a nuestro prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? No es aquel con el cual estamos bien, tenemos buena relación. Nuestro prójimo también es aquel que quizás nos hizo un daño, que nosotros lo consideramos como enemigo. Entonces, ese también es nuestro prójimo. Entonces, por eso es importante darle la palabra a ellos. El Señor no hizo ninguna acepción de personas. A todos habló y les dijo lo que realmente venía a mostrar a ese pueblo, que el reino de Dios se había acercado. A muchos les pareció palabra dura, otros se fueron, el Señor tuvo que decirles, ustedes también quieren irse. A todos les pareció palabra dura, pero el Señor vino realmente a hablarles, a decirles. Por eso nosotros tenemos que hablarles, no importa si es nuestro amigo o nuestro enemigo. ¿Qué le pasó a Jonás? Jonás no quiso cumplir realmente lo que Dios le había dicho. Que vaya y predique a Nínive lo que Dios iba a hacer con ese pueblo desobediente si no se arrepentían. Y la mayoría de las veces. Pero Jonás no hizo caso. Y hasta los niños conocen esa historia, ¿verdad? De Jonás. El libro de Judas, en el verso 22-23, porque tiene un solo capítulo, dice, y de algunos, dice, tened compasión, haciendo distinción, pero otros salvan con temor sacándolos del fuego, aborreciendo hasta el vestido contaminado por la carne. O sea, es para todos el Evangelio. No hagamos distinción. Todos necesitan del amor de Dios. Todos necesitan de la salvación. Todos. No podemos permitir, así como Noé predicó y a todos les predicó que el Señor iba a mandar un diluvio. Algunos hicieron caso, algunos le prestaron atención, otros ignoraron. Pero al final Dios hizo lo que tenía que hacer, ¿verdad? Ahora, otra razón para compartir el Evangelio es también, si somos salvos, tenemos que ser obedientes. Y si compartimos el Evangelio, realmente esa es una evidencia de que soy salvo. Esta es la razón también. La Biblia dice que Jesús es el autor de eterna salvación para los que le obedecen. Está en Hebreos 5:9, ¿no? Ahora, no somos salvos por nuestra salvación, sino somos obedientes porque somos salvos. Parece un trabalengua, ¿no? Pero es una gran realidad esto. Jesús dijo en Lucas 6:46, y algún día también nos dirá, ¿no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. A veces le decimos Señor, como hay unos pequeños obras teatrales cortitas, ¿no? Donde había un muchacho que decía, soy cristiano, quiero servirle, Señor, dime cómo debo servir. Viene otro de sus amigos, de los hermanos, le dice, te necesitamos para ir a repartir folletos. No tengo tiempo. Bueno, está bien. Y seguía orando. Señor, yo iré donde tú me mandes. Qué contradicción, ¿no? La verdad, cuando escucho estas obras cortitas teatrales me pongo a reír, pero es una buena, ¿cómo le puedo decir? Es una buena forma de llamar la atención, de hacer que reflexione la persona, ¿verdad? Entonces, tenemos que predicar, porque si llamamos al Señor, Señor, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Ahora, permanecer en silencio, no hablar de la palabra, ya sea por cualquier medio, medio, por ejemplo, de las redes sociales, medios periodísticos,
medios, cuando usted está con la familia, los chicos en el colegio, en la universidad. Cuando uno permanece en silencio, hermanos, el silencio es pecado. Es pecado. Es pecado. Porque tan pronto como se les dio el Espíritu Santo a los apóstoles ahí en el aposento alto en el día de Pentecostés, comenzaron a predicar. Comenzaron a predicar el Evangelio, hermano. Dios había concedido vida eterna a la humanidad moribunda. Y ellos no pudieron quedarse en el aposento. No podían quedarse pasivos, sino el amor de Dios los incitó a tender la mano a los perdidos. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Por eso, si tú, hermano o hermana, no estás compartiendo el Evangelio a otras personas, por cualquiera de estos medios que hay, entonces estás en pecado. Y si estás en pecado, entonces no tienes diálogo con Dios. Se cortó la relación con Dios. Y estás realmente a un paso, ¿no? de que el enemigo realmente tome tu vida y te haga regresar a tu mundo, a lo que antes estabas. Así que esto es algo muy crucial, hermanos queridos. Otra razón sería que cuando nosotros estudiamos la palabra para predicar, para compartir, porque hay que estudiar, hay que prepararse, por eso hay discipulados. Por eso el Señor dijo no solamente que anuncien el Evangelio, sino que hagan discípulos, dijo el Señor, discípulos, prepárenlos, porque esta gente va a ir a predicar. Porque dice, a la verdad, la mies es mucha, pero los obreros, faltan obreros. Hay mucha comodidad hoy en día en la iglesia, hermanos queridos. Por eso el enemigo está tomando más terreno hoy en día, en estos tiempos, en todo el mundo, ¿no? Con diferentes movimientos, diferentes cosas que está pasando en contra de la familia, en contra del matrimonio, en contra de la vida, en contra de los principios morales. ¿Ah? Entonces, yo creo, hermanos queridos, que cuando uno se prepara, estamos profundizando nuestro caminar con Dios, estamos conociendo más a Dios, tenemos más sabiduría para enfrentar todas estas cosas. Por eso es importante estudiar, porque el que estudia, imagínense un profesional que ha estudiado años para ser profesional y que sigue estudiando, realmente es un excelente profesional. No es una persona, un profesional mediocre, sino que porque toda su vida va a seguir estudiando. El que es contador, el que es arquitecto, el que es programador, sigue constantemente estudiando. Y nosotros como cristianos, teniendo el ministerio de la reconciliación, tenemos que seguir estudiando la palabra de Dios hasta que el Señor venga. Y además tenemos todas las herramientas necesarias, ¿verdad? Escudriñamos las Escrituras. Y por eso el apóstol Pablo le decía a Timoteo, ¿no? en nuestro lema que tenemos de estudios bíblicos, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto hace al discipulado. Tenemos que usar bien la palabra de Dios. Tenemos que realmente conocer la palabra de Dios para poder exponer, para poder compartir y para estar preparados ante cualquier pregunta que nos van a hacer. Porque los que no son creyentes no pensemos que son personas que no tienen sabiduría mundana, humana. Por el contrario, son astutos. Entonces tenemos que estar preparados, ¿cierto? Y no solamente eso, sino que cuando nosotros compartimos el Evangelio del Señor, profundizamos nuestra gratitud por la cruz, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Agradecemos realmente a Dios por lo que Él hizo. Es importante. Pablo decía, me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no predico el Evangelio.
¿no? Entonces es importante, como agradecimiento por lo que el Señor hizo por nosotros, tenemos que seguir nosotros compartiendo el Evangelio, las buenas nuevas, ¿verdad? Esto es lo que nos hace también que profundicemos nuestra gratitud por la cruz. El apóstol Pablo en la primera carta a Corintios, el capítulo 2, verso 2, dice, me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo, a este crucificado. ¿Sí? Para mí, decía él, el vivir es Cristo, ¿no? Y si el vivir es Cristo, entonces tenemos que hacer todas las cosas que Él nos ha mandado. Porque si no, el Señor nos va a decir, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. ¿Verdad? Entonces tenemos que proclamar el Evangelio, compartir el Evangelio a tiempo, fuera de tiempo, por todos los medios. Tenemos herramientas totalmente a disposición nuestra. Tenemos las redes sociales, este aparatito que puede hacer realmente que la palabra llegue hasta el último confín de la tierra. Así que solamente nos falta que hagamos lo que Dios nos ha ordenado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Verdad? Y por último, esto también de compartir el Evangelio hace de que nosotros profundicemos nuestra vida de oración. O sea, no es que nosotros tenemos conocimiento humano, ¿no? Podemos ser muy inteligentes, sabernos toda la Biblia completa, versículo por versículo, tener un carisma como muchos oradores tienen, pero si no realmente lo hacemos guiados por el Espíritu Santo en oración y ruego, ¿no? Con esa oración ferviente como hablamos al comienzo del programa, por eso es tan importante la disciplina de la oración. Entonces va a ser imposible que la iglesia de hoy siga ganando almas para Cristo. Estamos viendo, según las noticias, en Estados Unidos hay campañas, hay eventos, bautismos, pero tremendos. ¿Por qué? Porque la iglesia está orando. La iglesia está orando fervientemente y se han dado cuenta que la oración es una llave que abre puertas y prepara al creyente, ¿no? Para toda buena obra. Por eso es importante estudiar la palabra, importante la oración. Y por último, sería bueno, ¿no? Sería bueno imitar a esos grandes hombres de fe, a esas mujeres grandes de la Biblia, como en el caso de Pablo. Sería bueno imitarlo a Pablo, ¿no? Él dijo en la primera carta de Corintios, el capítulo 10, verso 36 en adelante, dijo, yo también agrado a todos en todas las cosas, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Para que sean salvos. Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. ¿Qué les parece? Entonces, hay modelos a seguir. Está bien, el primer modelo a seguir es Jesucristo. Pero hay hombres y mujeres que realmente han hecho tremendas cosas en obediencia a Dios, ¿no? Vemos ahí Pedro, un hombre que le negó al Señor. En su primer discurso, 3,000 personas. En un segundo discurso, 5,000 personas. Qué tremendo, hermano, qué tremendo el obrar de Dios, ¿no? Entonces, ¿y por qué Pedro era realmente un hombre sabio? No. ¿Quién era Pedro? Era un pescador. No tenía estudios. Pablo, podemos decir de Pablo que sí, porque estudió a los pies de Gamaliel. Pero los demás, ¿verdad? Entonces, yo creo, hermanos, y hay todavía muchas más razones por las cuales debemos de compartir el Evangelio. Es importante que usted comparta. ¿Y sabe cuándo usted se hace partícipe de esta gran comisión y se hace realmente obediente a la palabra? No está en pecado el mantener silencio. Es porque va a llegar el día en que va a haber una persecución tremenda en esta parte de América. Y usted va a tener que realmente mostrar con valentía su fe. Hay mucha gente que en la calle
con su Biblia leyendo es encarcelada. En los países comunistas es prohibido leer la Biblia, congregarse, reunirse, ¿verdad? Entonces, aprovechemos el tiempo que tenemos de libertad ahora, prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, ¿verdad? Como le digo, las redes sociales tenemos mucha facilidad. Claro que últimamente en la red social de Facebook, ahí si usted habla de la palabra, habla acerca de lo que es pecado, están bloqueando el canal, están suspendiéndola, como pasó con nosotros, ¿no? Suspendieron una semana y nos decían que nuestro programa tenía contenido ofensivo. Entonces nosotros tenemos que seguir hablando, compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Diciendo lo que la Biblia dice, no nuestra palabra, lo que la Biblia dice. Así que, hermanos, vamos ya a un intervalo, a un single publicitario de todos los programas que estamos haciendo, todos los programas que hace el Ministerio Radial Vida Nueva Online. Hacemos este programa, hacemos el programa Panorama Cristiano de Noticias los días sábados, los días miércoles estamos con un encuentro con Jesús, este programa, ¿no? Los días domingos sí, de la escuela bíblica, estudios bíblicos. En la semana tenemos Tu Palabra es Verdad, con podcast, reflexiones cortas para el diario vivir. Estamos en Spotify, estamos en Instagram, en TikTok. O sea, realmente estamos utilizando y seguiremos utilizando todas las redes posibles para poder seguir hablando de estas verdades, compartiendo el Evangelio de Jesús. Que Dios lo bendiga y vamos con el single publicitario del día de hoy. Bienvenidos al programa Estudios Bíblicos Vida Nueva Online. Estos estudios están diseñados para aquellos que desean profundizar su conocimiento en la palabra de Dios. Nuestro objetivo es llevarles un estudio bíblico sólido basado en la Biblia para ayudarles a comprender mejor la verdad de Dios y cómo aplicarla en su vida diaria. Únanse a nosotros en estos estudios bíblicos y experimenten la verdad de Dios de una manera nueva y edificante. Dirige Rodolfo Vargas. Tu Palabra es Verdad presenta Desde lo Alto una palabra directa a tu corazón. Más allá de todo, te entregas. Un momento para reflexionar sobre temas de actualidad. Fue más allá. Un encuentro con Jesús presenta Panorama Cristiano de Noticias. Lo que debes saber, lo que necesitas saber, lo que nos preocupa saber. Estamos con la información más destacada del día, comprometidos con la verdad. Esto es Panorama Cristiano de Noticias. Tu Palabra es Verdad, el programa de reflexiones cortas para el diario vivir. En este espacio, exploraremos juntos ideas y pensamientos que nos inspiren, nos motiven y nos guíen en nuestro camino. A través de palabras sinceras y profundas, encontraremos la sabiduría necesaria para enfrentar los desafíos de la vida y descubrir el verdadero significado de nuestras experiencias. Encontranos por Spotify y comparte con tus amigos estas verdades espirituales. Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez. Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder. Pero también Dios tiene un plan escrito para ti y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino. La verdad de Jesucristo.
Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida. Seguimos en el programa Un Encuentro con Jesús después de haber escuchado estos singles publicitarios de nuestros programas que emitimos durante la semana. Vamos ya directamente a la entrevista de la semana. Esta oportunidad vamos a escuchar las palabras del pastor Miguel Núñez, uno de nuestros auspiciantes también de nuestro programa, con el tema acerca del problema del pecado que realmente ha destruido muchos ministerios. Este es un problema con los pastores. Y no solo con los pastores, que realmente tienen mucha connotación, sino también con todo varón de Dios. Vamos ya a la entrevista, a su oratoria que hizo el pastor Miguel Núñez, pastor de la Iglesia Bautista Internacional. Y estemos atentos porque realmente es un tema muy, muy controversial, es un tema muy delicado, ya que tuvimos la oportunidad de conocer el problema en vivo, ¿no? del pastor, del evangelista Jimmy Swaggart, en el año 1980, 60, 70 creo que era, me parece, un famoso evangelista que cayó en ese problema de adulterio. Así que vamos ya a esta entrevista de la semana. No te pierdas la entrevista destacada de la semana en nuestro canal de YouTube. Prepárate para profundizar estos temas claves de interés general. Asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte estas valiosas entrevistas cada semana. Te esperamos en nuestro próximo video de entrevistas destacadas de la semana. Dirige Rodolfo Vargas. Este texto está en inglés, pero me di cuenta tarde y no me dio tiempo a traducirlo. Pero en esencia es la confesión de Ted Haggard. Ted Haggard era el presidente de la Asociación de Iglesias Evangélicas en Estados Unidos. Tenía una campaña montada en contra de la homosexualidad. Y luego un día un prostituto con el cual que había servido de masajista suyo, a quien él había comprado anfetaminas y otras drogas similares, lo denuncia. Y entonces él tiene que leerle una carta a su iglesia confesando precisamente su pecado. Y dice: lo siento por las circunstancias que han causado la vergüenza a todos ustedes. El hecho es que yo soy culpable de inmoralidad sexual y tomo la responsabilidad por el problema entero. Yo soy un mentiroso y un engañador. Hay una parte de mi vida que es tan repulsiva y oscura que yo he venido luchando contra ella la mayor parte de mi vida adulta. Las acusaciones que han sido hechas contra mí no son todas verdaderas, pero hay suficiente verdad en ellas que yo he sido apropiadamente y amorosamente removido del ministerio. El pecado sexual no es el peor de los pecados, pero es el más escandaloso. Y aquí hay una prueba de esto. Esto fue leído a la congregación de Ted Haggard en noviembre 5 del año 2006. Y así ha ocurrido en otras ocasiones con otros pastores. De manera que el orgullo quizás sea más común que esto, quizás sea algo con el que nosotros batallamos más que esto, pero el pecado sexual es el más escandaloso de todo. Y el problema con el pecado sexual es su capacidad destructora. Es capaz de destruirte el matrimonio, tu familia, tu iglesia, tu imagen, tu reputación, tu ministerio, de dejarte en la calle en esencia, sin nada. Y nosotros tenemos el ejemplo de David en la Biblia para recordarnos de hasta dónde pueden llegar las consecuencias. Si yo no quiero entrar en ese pecado, ¿qué yo necesito? Bueno, lo primero es, yo necesito rendir cuentas.
rendir cuentas a un grupo de pastores o a mi pastor, pero yo tengo que rendir cuentas. Yo tengo que también ser accountable o capaz de rendir cuenta a mi esposa. Mi esposa debe tener el derecho de saber absolutamente todo lo que tiene que ver conmigo. Eso es tanto así que mi computadora no tiene password, no tiene código privado. Mi celular tampoco. No tengo nada que esconder, nada que temer, nada que probar. Mi esposa puede abrirla y tiene acceso directo a lo que ella quiera ver en el momento que ella quiera. Si usted va a tener un código porque lo necesita, pues entonces dele a su esposa el código. Pero ella debe tener acceso a las áreas privadas de nuestras vidas. Cuando nosotros no queremos hacer eso, hay algo que yo estoy escondiendo. Hay algo que yo no quiero que ella sepa. Entonces la rendición de cuenta es vital. El orgullo me lleva a no querer hacer eso. Y cuando ese líder entra en esa práctica que no debiera, de manera natural él comienza a alejarse de aquellas personas que le pudieran pedir cuentas. Entonces ahora de repente que yo estoy en pecado, no me quiero juntar tanto con fulano. Veo al pastor menos. Antes yo venía siempre cada domingo a saludar al pastor. Ahora voy un domingo sí, un domingo no, cada 3 domingos. Es algo muy sutil. Pero yo comienzo a alejarme de las personas que yo siento en mi interior en algún momento pudieran pedirme cuenta por eso que yo conozco, pero que ellos no saben, pero que pudieran descubrir. Si yo no quiero caer, yo necesito rendir cuentas. La persona que no cae no es la más santurrona. David era un hombre conforme al corazón de Dios. La persona que no cae es la persona que sabe que puede caer. Yo aprendí esto de un pastor también años atrás. Estaba todavía viviendo aquí en Estados Unidos. Lo aprendí de él en un mensaje que él dio y me ayudó enormemente. Él decía, cuando tú sabes que puede caer y tú lo sabes en tu mente y lo sabes en tu corazón, jamás tendrás que conocerlo en tu vida. Porque tú vas a poner límites. Las personas que caen son las personas que piensan en algún momento que no pueden caer. Yo lo puedo manejar. Esto es un fuego que yo puedo manejar. Está caliente, pero yo tengo cierta distancia del calor. Yo lo puedo manejar. Y la palabra de Dios dice que un hombre no puede jugar con fuego sin quemarse. ¿Acaso jugará el hombre con fuego sin que ardan sus ropas? Entonces yo necesito evitar eso. Y yo necesito escuchar a otros. Necesito rendir cuenta, necesito escuchar a otros, necesito escucharme a mí mismo. Yo tengo que escuchar mis propios sermones, yo tengo que escuchar mis propias consejerías. Yo tengo que escuchar aquellas cosas que yo digo para otros, tengo que aplicármelo a mí mismo. Y esos límites que voy a establecer, porque son de las cosas que digo, tienen que verse en mi vida. En nuestras oficinas, todas las paredes son de vidrios. Y eso no es para hacerlo lujoso o lucir nice. Eso es porque queremos todo el mundo expuesto todo el tiempo. De manera que las puertas son de vidrio, las paredes son de vidrio, todo el que pasa enfrente de mi oficina sabe lo que yo estoy haciendo, ve de lejos con quién yo estoy, en qué posición estoy. Y yo recuerdo que la persona encargada de video y de sonido y todo eso, cuando nos mudamos, me decía, pastor, es que yo necesito hacer ediciones y demás, y el vidrio no es lo mejor para el sonido. Y dije, bueno, busquemos otra solución, porque eso no es negociable. Yo quiero que todo el mundo sea transparente. Yo no estoy diciendo que cada oficina necesita hacer eso, pero debiéramos tener la manera de transparentar nuestras vidas de manera que otros puedan ver. Y eso me sirve de protección, porque yo sé que todo el tiempo estoy siendo observado. ¿Por qué es de esa manera? Porque yo sé en mi mente que yo puedo caer, lo sé en mi corazón y no quiero conocerlo en mi vida. Sin palabras, ¿verdad? Sin palabras. La verdad que es algo que debería llamarnos la atención, ¿no? En este tiempo, porque según el pastor, en su iglesia tiene todas las paredes de vidrio para que todos miren. Qué bueno. Y lo que me llama la atención también es que en su computadora, en su celular, la esposa puede ver. No hay... Es que es una gran verdad, hermano. Yo ahora lo entiendo, ¿no? Porque no tendría... Si mi esposa es parte mía, ya no somos dos, sino somos uno. Ella tiene todo el derecho de ver mi celular,
abrir, porque el que no tiene nada no tiene que temer. ¿Cuántos de nosotros hacemos esto? Seguro que hasta la computadora tiene una contraseña. Y esto no tendría que ser así. Por eso es bueno escuchar este tipo de conferencias, porque uno aprende mucho. Y hay que tener cuidado con este tema que habló él, que puede destruir todo. El pecado del adulterio, que está involucrado con el sexo, realmente puede destruir todo, dejarlo en la calle. Es muy doloroso. Y más, va a destruir muchas personas a su alrededor. Y cuando tenga que estar delante del Señor, el Señor dijo bien claro, ¿no?, que a los adúlteros y fornicarios los juzgaré yo, dijo el Señor. Dios nos libre, ¿no, hermanos? Dios nos guarde, estemos atentos y seamos lo más transparentes posible para todos. Para nuestra esposa, para nuestra congregación, para nuestros hermanos. Y esto va a ser mejor. Bueno, vamos ya al último de los sectores. La verdad, excelente el tema que trajo el pastor Miguel Núñez. Vamos a uno de los sectores que es un viaje a través de la Biblia. Vamos a ver el trabajo de esta organización Bible Project. Esta vez vamos a ver el libro de Ezequiel. Ezequiel tiene 48 capítulos. Y estos 48 capítulos vamos a dividir en dos partes, ¿no? La primera parte vamos a ver del capítulo 1 al 33. Y esto va a ser resumido en 6-7 minutos más o menos. Imagínense cómo hacen este trabajo tan maravilloso. Mientras va relatando, va graficando, ¿no? Qué hermoso. Así que usted preste la atención, tomen papel y lápiz para anotar alguna referencia que usted no tiene y realmente esto sea de bendición para nuestra vida. Vamos ya a este viaje a través de la Biblia. El libro del profeta Ezequiel. En el primer video Ezequiel fue un sacerdote que había estado viviendo en Jerusalén durante el primer ataque babilonio sobre la ciudad. Y la ciudad fue liberada, pero los babilonios tomaron una primera ola de prisioneros israelitas y los llevaron al exilio. Y Ezequiel estaba entre ellos. Así que el libro comienza 5 años después de todo eso, y Ezequiel está sentado al lado de un canal de riego cerca de su campo de refugiados israelitas. Y resulta que es su cumpleaños número 30, año en que hubiera sido instituido como sacerdote en Jerusalén. Y luego, de repente, Ezequiel tiene una visión. Él mira una nube de tormenta que se acerca, y luego, dentro de la nube hay 4 extrañas criaturas que tienen sus alas extendidas y se tocan entre ellas. Y estas criaturas tienen 4 caras cada una, y luego él vio 4 ruedas, una por cada criatura. Y luego vio que las alas de las criaturas estaban soportando una plataforma brillante, y sobre esta plataforma está un trono. Y luego, sentado en ese trono, está una criatura semejante a un humano, brillando y envuelto en fuego. Y de repente, Ezequiel se da cuenta de lo que está viendo. Lo llama como una aparición de la semejanza de la gloria del Señor. Es Dios en su trono, montado sobre su carruaje real. Ahora, la palabra gloria en hebreo es kabod, significa pesado o grande. Los autores bíblicos utilizan esta palabra para describir la apariencia física y la manifestación de la grandeza de Dios cuando aparece en persona. Estas imágenes en la visión son muy similares a lo que sucedió cuando Dios apareció en el monte Sinaí en el libro de Éxodo. Y también es muy similar a las representaciones de la presencia de Dios sobre el arca del pacto. Y eso es de hecho lo más impactante de la visión de Ezequiel. ¿Qué está haciendo la gloria de Dios en Babilonia? Se supone que esté sobre el arca del pacto en el templo en Jerusalén. Así que la primera sección del libro abre para explorar esa pregunta, conforme Ezequiel comienza a acusar a Israel de rebelde. Así que Dios primero habla a Ezequiel desde el trono en el carruaje y lo llama como profeta. Ezequiel debe acusar a Israel por quebrantar de varias maneras el acuerdo de pacto con Dios. Israel ha entregado su lealtad a otros dioses y ha estado adorando ídolos. Y todo esto ha llevado a una rampante violencia e injusticia social. Así que, como resultado, Dios envía a Ezequiel para advertirle al pueblo.
El primer ataque babilonio que llevó a Ezequiel al exilio será igualado por otro más, y Jerusalén y su templo se enfrentan a una destrucción inminente. De manera que Ezequiel utiliza palabras y otros medios para transmitir su mensaje. Él también realiza actos simbólicos. Estos eran una especie de teatro callejero. Ezequiel saldría en público y se comportaría de maneras muy extrañas, las cuales serían como parábolas de su mensaje profético. Construiría un pequeño modelo de Jerusalén y representaría un ataque contra él. O se rasuraría todo el cabello y lo cortaría con una espada. O, el más extremo, él debía representar el rol del macho cabrío el día de la expiación. Y él tendría que acostarse de lado durante más de un año, comiendo alimentos cocinados sobre excremento, como una señal de la horrible comida que el pueblo tendría que comer durante el asedio a Jerusalén. Y quizá lo más desalentador de todo esto son las malas noticias que Dios le dio a Ezequiel, que nadie iba a escucharlo. Israel lo rechazaría debido a su duro y rebelde corazón. Y esto nos recuerda a la descripción del pueblo que hizo Moisés después de la rebelión en el desierto, cuando predijo que un día sucedería el exilio, y Ezequiel tuvo el desafortunado privilegio de ver todo esto suceder. Así que el desanimado Ezequiel comienza a hacer su tarea, y después de más o menos un año tiene otra visión. Esta vez es acerca del templo. Él se adentra en un tour virtual del templo y mira lo que está pasando ahí en su ausencia, y no es nada bueno. En el atrio exterior, al frente del templo, él mira una enorme estatua inmóvil. Y luego él mira a los ancianos de Israel adorando a otros dioses, tanto dentro como fuera del templo. Y luego mira a las mujeres de Israel adorando a un dios babilonio llamado Tamuz. Y la visión termina con el glorioso carruaje del trono de Dios alejándose del templo. Se está yendo en dirección al este, hacia Babilonia. Así que en el capítulo 11 vemos por qué y cómo la gloria de Dios se apareció a Ezequiel ahí en Babilonia. La idolatría de Israel y su quebrantamiento del pacto se ha vuelto tan obvio y ofensivo que Dios ha abandonado su templo. Lo han apartado y Él lo entrega para destrucción. Pero Dios no ha abandonado a su pueblo, más bien se fue al exilio con ellos. Así que al final de esta visión en el capítulo 11, Dios promete que traerá de vuelta a la tierra un remanente de Israel y los transformará al sustituir sus corazones de piedra y darles un nuevo y tierno corazón de carne, para que después de todo, ellos realmente puedan amar y seguir a su Dios. Este es un pequeño destello de esperanza, el cual rápidamente se sumerge bajo la realidad de la inminente destrucción. Pero el capítulo 11 es una transición clave y nos ayuda a entender cómo ha sido diseñado el resto del libro. Las siguientes 3 secciones son todos anuncios del juicio de Dios. Primero sobre Israel, después sobre las naciones alrededor de Israel y luego solo sobre Jerusalén. Pero luego, después de eso, la conclusión llena de esperanza del capítulo 11 se desarrolla en las últimas 3 secciones del libro. Primero, esperanza para Israel, luego para las naciones y luego para toda la creación. Los capítulos del 12 al 24 se enfocan en el juicio venidero de Dios sobre Israel. Y esta es una colección diversa de ensayos y poemas. Y aquí, Ezequiel muestra su afición por las parábolas y las alegorías. Él describe a Israel como una vara quemada e inútil, o como una esposa rebelde, o como un peligroso león enfurecido que es capturado, o como 2 hermanas promiscuas. Todas son descripciones de la rebelión insensata y de la idolatría de Israel que resultan en su ruina. En esta sección, Ezequiel también actúa como un abogado. Él empieza a argumentar el caso de que, primero que nada, la destrucción de Jerusalén es realmente merecida como consecuencia de siglos de violar el pacto. Y que incluso si las personas más justas del mundo, como Noé o Daniel o Job, estuvieran vivas y orando para que Dios librara a Israel, Dios no aceptaría sus oraciones. Es demasiado tarde. La bondad de Dios, de hecho, demanda que Él aplique su justicia sobre esta generación de Israel. El exilio se ha vuelto inevitable. Han alcanzado el punto de no retorno. Después de esto, Ezequiel se enfoca primero en las naciones inmediatamente alrededor de Israel y luego en los 2 estados más poderosos en la región, Egipto y Tiro. Israel se ha aliado con estas naciones y ha adoptado a sus dioses y sus ídolos.
Así que Dios acusa a los reyes de Tiro y Egipto de la arrogancia de considerarse a sí mismos como dioses que pueden definir el bien y el mal en sus propios términos. Y Dios hace responsables a estos reyes de su orgullo y anuncia que Él usará a Babilonia para hacerlos caer. Ellos se enfrentarán a la justicia de Dios junto con todos los demás. Después de estas secciones realmente intensas, tenemos una breve historia en el capítulo 33. Ezequiel se encuentra con un refugiado que acaba de llegar de Jerusalén, y él reporta que Babilonia ha atacado la ciudad de Jerusalén, que la ciudad ha caído y que el templo ha sido destruido. Las sombrías advertencias de Ezequiel se han vuelto una realidad, pero recuerda el final del capítulo 11. Ese no es el fin de la historia. Así que en el siguiente video exploraremos la profunda visión de esperanza de Ezequiel. Pero por ahora, esta es la primera mitad del libro de Ezequiel. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no le mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Y santo es el que vive, santo es el que reina, y santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Y santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada y en la cruz. Todos lo verán, como el rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, Como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad,
Cordero y León reinará. Qué hermosa canción, hermanos. Qué hermosa alabanza a Dios. Santo, santo es el que vive, santo es el que reina. Qué hermoso, y más hermoso, yo creo que para Dios le debe, ¿cómo le puedo decir? Estar muy gozoso, muy contento por estas personas, ¿no? Estos hermanos en Cristo que son de una iglesia en España, que son de un grupo musical de la iglesia, pero que no solamente lo cantan ahí en la iglesia, cuatro paredes, sino que salen a la calle, ¿no? Salen a la calle, hermanos, a testimoniar, a compartir el evangelio a través de la música. Qué hermoso sería, ¿no? Que todos los grupos musicales, mire usted lo que le digo, que todos los grupos musicales de las iglesias que están tan cómodos pudieran salir a las calles, a las plazas, a darles un momento de compartir el evangelio a través de la palabra, a través de la música. Qué hermoso sería. Dios quiera, ¿no? Que toque los corazones, abra el entendimiento de los siervos, de los líderes, para que puedan de esta manera, ¿no? Seguir difundiendo el evangelio. Gracias a Dios por esta alabanza. Qué hermosa alabanza, hermanos. Por estos hermanos, por este grupo de hermanos que están aprovechando el tiempo ¿cómo le puedo decir? De la libertad de poder reunirse en una plaza, ¿no? Sin tener que ser perseguidos, encarcelados. Qué bueno que es esto. Bueno, hermanos queridos, como todo principio tiene su fin, el Señor dijo, no, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Qué bueno que también es esa palabra, ¿no? Y como todo tiene su fin, este programa también llegó a su fin. Espero haber llenado, colmado sus expectativas, haber bendecido su vida. Realmente, hermano, lo deseo de todo corazón, amado oyente, amado que me está mirando por este canal y el que tal vez mirará este canal después. Realmente que sea una bendición para su vida, que pueda haber abierto sus ojos espirituales y poder llegado a su vida, ¿no? Con esta palabra de Dios, para que usted sea partícipe también de la gran comisión. Qué hermoso que es esto, que dice, qué hermosos son los pies de aquellos que predican las buenas nuevas de salvación. Qué hermosos son. Yo cantaba ese tema con mi esposa, me acuerdo. Llorando van, ese tema, qué hermoso. Y no sé de qué compositor era, pero muy lindo tema que fue de bendición, ¿no? Bueno, hermanos queridos, hasta aquí ha sido el programa del día de la fecha. Espero que usted pueda compartir este video. Suscríbase, yo siempre digo suscríbase, no solamente, no para que tengamos mayor cantidad de personas que nos siguen, sino que al seguirnos usted, al suscribirse, usted hace de que este video, este programa pueda alcanzar a muchas más personas, pueda llegar a mucha más gente. Queremos hacer, estamos haciendo, nos proponemos hacer siempre un programa con alta calidad tecnológica, con mucho contenido de la palabra de Dios. Y esto es lo más importante. Por eso esperamos siempre sus sugerencias, sus comentarios acerca de cómo estamos emitiendo esta señal. Que lo hacemos, en este momento estamos en vivo. Parte del programa estamos transmitiendo en vivo, porque el comienzo no. Pero de igual manera vamos a subir este video para que todos mis hermanos puedan tenerlos en sus hogares y puedan compartir con otros. Bueno, los espero para el próximo programa, que será la próxima semana seguramente. Gracias al Señor que ya estoy mejor de salud, ya pasé el momento difícil. Así que estoy esperando solamente un poco más restablecerme y ya con la ayuda del Señor seguir adelante con estos programas, porque hay que hacerlo para el Señor. Es tiempo donde uno no puede quedarse esperando las cosas. No, uno tiene que poner manos a la obra. Estamos en una constante batalla. Que Dios los bendiga, hermanos queridos, y nos los veo en el próximo programa, y que usted pueda compartir y pueda reflexionar de todo lo que hablamos el día de hoy. Que Dios los bendiga. Esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a conectarte al programa En un Encuentro con Jesús. Que seas mi universo. No quiero darte solo un rato
rato de Todos mí. los lunes y jueves a las 21 horas de Argentina, con temas de actualidad, noticias cristianas y lo más importante, la palabra de Dios. Que seas el primer aliento en la mañana y la luz en mi ventana. Un encuentro con Jesús. Dirige Rodolfo Vargas. No te lo pierdas. Te esperamos.